Buenos días. ¿Se puede ver mi pantalla? Buenos días. Ok, voy a comenzar. Mi nombre es Ariana Mas y en esta oportunidad les voy a dar la clase acerca de Excel. Vamos a iniciar con un breve resumen. Las fórmulas de Excel. Excel tiene una cantidad muy amplia de fórmulas. ¿Sí? Buenos días. Ok, Excel tiene una cantidad muy amplia de fórmulas con las que se pueden manejar los datos. Y bueno, tenemos las básicas, que son las que se basan en operaciones aritméticas sencillas, como suma, resta, multiplicación y división. Tenemos con operadores, por ejemplo, mayor que, menor que, diferente de, igual a. Y tenemos también las matemáticas, que son para hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, los cálculos trigonométricos. Tenemos las de texto, que se utilizan para trabajar con textos. Las de fecha y hora, las lógicas para trabajar con condiciones de referencia que hacen referencia a una celda o un rango de celdas de una hoja de cálculo. Y también tenemos las estadísticas, que son fórmulas estadísticas que no suelen ser muy utilizadas. Y bueno, en esta clase vamos a utilizar las básicas, las matemáticas y las de texto. Vamos a empezar con la interfaz de Excel. Como podemos ver, esto es lo que se va a mostrar cuando abrimos Excel. Tenemos la barra superior, que es donde podemos ver el título del archivo que estamos trabajando. Tenemos la cinta de opciones, vamos a trabajar con esto más adelante para poder ubicarnos con las herramientas de Excel. Tenemos el cuadro de nombres, la barra de fórmulas, aquí se van a mostrar los datos que vamos a ingresar en cada celda. Tenemos el espacio de trabajo, que es toda esta área en la que podemos ingresar datos. Y tenemos la pestaña de hojas, que nos da el nombre de la hoja que estamos trabajando. Y bueno, es importante recordar que las columnas son esta área, se cuentan de esta área y las filas se cuentan de esta área. Y la intersección entre ambas son las celdas. ¿Cómo elaboramos cuadros y tablas? Ok, bueno, primero iniciando que un cuadro es diferente a una tabla. El cuadro es un conjunto de nombres, cifras u otros datos. Para la creación de un cuadro se puede hacer de forma manual. Se seleccionan los datos que entrarán en la tabla sin soltar el mouse, se selecciona la pestaña de inicio de la cinta de opciones y se selecciona el tipo de bordes que queremos para diseñarlo de forma manual. En este caso sería de esta forma. Vamos a ubicarnos en la primera hoja del material que se les ha enviado. En este caso, esta es nuestra primera hoja. Yo le he puesto el nombre de cuadro, ya que eso es lo que vamos a trabajar en esta hoja. Y como se indica acá, los pasos son seleccionar los datos que entrarán en la tabla sin soltar el mouse. Haríamos esto. Y nos centraríamos en la pestaña de inicio, en la cinta de opciones. En este caso es esto. Por default, siempre que abramos Excel, se va a quedar en esta opción. Entonces, en inicio le podemos hacer los bordes. Por ejemplo, le puedo poner un color naranja y me voy al tipo de borde. Le pongo todos los bordes. Y ya. Y podemos modificarlo de diferentes formas. Por ejemplo, poniéndole colores. Podemos cambiar el color de la letra. El tipo de letra también lo podemos cambiar. Y podemos modificar también los tamaños de cada celda. Por ejemplo, si esta columna está muy amplia, porque los números se ven, el espacio es demasiado amplio para un número. Entonces yo seleccionaría de esta parte de acá y lo achicaría. Y así ya la columna está más del tamaño de los datos que están dentro. Y también puedo modificar la posición de los datos. Por ejemplo, lo pongo aquí al medio y se centran los datos. También puedo modificar el alto de cada fila. Puedo hacerlo uno por uno o puedo modificar todos los datos de una vez, seleccionando todas las filas que quiero modificar. Por ejemplo,
Voy a seleccionar todo, ya que, por ejemplo, hay unos cuadros más pequeños que otros. Este cuadro del 6, por ejemplo, está más pequeño, entonces quiero que todos estén del mismo tamaño. Entonces selecciono todo y modifico la celda, modifico la fila, perdón. Y así estarían todos del mismo tamaño ya. Por ejemplo, esta celda esta esta columna es demasiado pequeña para los nombres, entonces puedo modificarlo seleccionando igualmente toda la columna y se modifica el tamaño y ahora se ve mejor los datos. Igualmente con los apellidos. Y esto vendría a ser un cuadro. Con respecto a las tablas son diferentes ya que las tablas son cuadros o catálogos de números puestos de forma adecuada para facilitar los cálculos. Para poder hacer la creación de una tabla, existen dos opciones. Se puede hacer de forma manual y se puede hacer con un atajo del teclado, que es presionando dos teclas y el cuadro se crea automáticamente. Primero vamos a ver la creación manual. En este caso, vamos a la pestaña, a la hoja 2. Y vamos a ver. Para poder hacer la creación de una tabla de forma manual, se seleccionan los datos que entrarán en la tabla sin soltar el mouse. Nos ubicamos en la pestaña Insertar de la cinta de opciones y seleccionamos Tabla. Vamos a ver. Entonces seleccionamos los datos que queremos. Por ejemplo, aquí yo tengo estos datos. Entonces selecciono todos los datos y me voy a la pestaña Insertar. Esto está en la cinta de opciones. Tenemos Archivo, Inicio, Insertar. Vamos a Insertar y seleccionamos Tabla. Aquí nos pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Los encabezados son la parte de arriba. Por ejemplo, yo tengo estos nombres, entonces la parte de arriba dice nombres. Ese es el encabezado. Entonces, esta tabla sí cuenta con encabezados. Entonces, dejamos el check aquí y aceptamos. Y se vendría a crear nuestra tabla. La diferencia es que, por ejemplo, en el cuadro de aquí solamente vemos los datos. Se pueden ver los datos, se pueden modificar, pero en esta tabla nosotros podemos ordenar los datos, por ejemplo. Estos son los tipos de cosas que podemos realizar cuando tenemos tablas. Podemos ordenarlos de la A a la Z y se modifican, por ejemplo, ahora están en un diferente orden numérico, porque se ha ordenado de forma de la A a la Z con respecto a los apellidos. Por ejemplo, yo podría ordenar los nombres de forma de A a la Z. Igualmente, ahora están ordenados alfabéticamente y los números, por ejemplo, están desordenados, ya que todos estos datos tenían diferentes números asignados. Y para volver al inicial, puedo ordenar los números nuevamente de menor a mayor. Y así se trabajaría la tabla. Ahora, la otra forma de trabajar una tabla es con un tajo de teclado. En este caso, seleccionamos igual los datos que entrarán en la tabla sin soltar el mouse y solamente presionamos Control T. Voy a retroceder para poder tener los datos sin formar la tabla. Aquí tengo los datos, selecciono y presiono Control T. Me sale nuevamente la opción, el cuadro de diálogo. ¿Dónde están los datos de la tabla? Están seleccionados ya están seleccionados y nos pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Sí tiene, entonces lo dejamos así. Aceptamos y igualmente nos muestra lo mismo que el anterior. Solamente que esto es con atajo del teclado. Ahora vamos a ver cómo aplicamos las funciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Ok, para esto igualmente hay dos opciones para poder realizar estas operaciones. En este caso, yo ya terminé de crear la tabla. Lo que puedo hacer es cambiarle de nombre a la hoja, porque aquí tengo, por ejemplo, este se llama cuadro y este se llama hoja 2. Entonces yo quiero cambiarle de nombre, solamente le doy o clic derecho y cambiar el nombre o le doy doble clic. Le doy doble clic y lo voy a llamar tabla. Me voy a la sección de notas y vamos a ver las funciones básicas.
Para las funciones básicas tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para la suma podemos usar estas fórmulas, para la resta estas, para la multiplicación estas y para la división estas. En el caso de la suma, tiene un atajo rápido en la cinta de herramientas. Por ejemplo, en resta nosotros ingresamos las celdas o los números. Sin embargo, en la suma, por ejemplo, podemos poner suma entre paréntesis y luego dentro de los paréntesis ponemos los números o las celdas que queremos ingresar. Para hacer todas las funciones es importante tener en cuenta que siempre se inicia con un igual para poder realizar cualquier función, sea de texto, sea básica, sea matemática. Y bueno, aquí la alternativa, como les indicaba, es que podemos utilizar un atajo en la cinta de opciones, en la cinta de herramientas. Vamos a ver. En este caso tenemos, por ejemplo, el cálculo de notas. Para poder hacer la suma de notas, hay tres opciones, como les había indicado. Podemos poner número por número, por ejemplo. Siempre iniciamos con un igual. Podríamos poner, por ejemplo, número por número. Tenemos estas cuatro notas, yo podría poner 5 más 8 más 9 más 5 y me da el resultado, son 27. Ahora, yo podría hacer esto por cada celda, pero sería demasiado tedioso. Y una de las funciones de Excel es que nos ahorra mucho tiempo en realizar cálculos sencillos. Entonces, otra forma de poder hacerlo sería escribir dos puntos, igual, suma, con mayúscula o minúscula, no hay problema, abrimos paréntesis. Y yo podría escribir aquí también los números, por ejemplo, 9 más 10, pero en este caso ya lo vamos a separar con punto y coma. 9, 10, 0, vamos a ver, el último número es 6. Para poder modificarlo, solamente damos clic aquí y podemos modificarlo aquí, donde es la cinta de fórmulas, la pestaña de fórmulas, podemos hacerlo aquí directamente. O podríamos dar aquí a ver. Ok, o podríamos dar aquí doble clic y podemos ahora modificar los datos que estamos ingresando. Entonces, por ejemplo, yo le pongo aquí 6. Entonces, el total sería 25. Pero una forma mucho más rápida de hacer todo esto sería, por ejemplo, si no quiero escribir, me voy aquí directamente a la cinta de opciones, cinta de herramientas, y le doy aquí, despliego esta herramienta y me va a salir suma. Le doy clic en suma. A ver, no está apareciendo, pero bueno, directamente podremos escribir suma. Abrimos paréntesis y seleccionamos las celdas que tienen los datos que queremos operar. Por ejemplo, estas cuatro celdas. Arrastro el mouse sobre las cuatro celdas, cierro paréntesis y ya está. Y esto ya solamente lo arrastraría hasta abajo y toda la fórmula se va a ir copiando. Por ejemplo, esta fórmula va de la E6 a la H6, E6 hasta la H6. Esta fórmula va desde la E7H7, E7H7, y así se va haciendo por todo, se va replicando la fórmula por los demás datos que hemos arrastrado. Ok, en el caso de la resta, no tenemos una fórmula como tal, por ejemplo, igual resta, no existe, pero podemos realizar la operación con las celdas. Esto también es una forma más sencilla de realizar operaciones. Por ejemplo, ponemos el igual y aquí nos piden el examen 2 menos el examen 1. Tenemos el examen 2 menos, escribimos el menos, el examen 1. En este caso estoy seleccionando las celdas. No estoy escribiendo los datos. Selecciono la celda del examen 2 con el examen 1, le doy Enter y me sale 3. Y este dato ya lo podemos arrastrar. Está seleccionado aquí, nos vamos a la esquinita del cuadro, la esquina inferior derecha, y lo arrastramos. Y va a hacer la operación con las celdas, pero ya en las diferentes posiciones que estamos utilizando. Por ejemplo, esto sería el examen
2 menos el 1, el 10 menos el 9 es 1, 9 menos 9 es 0, y así se van realizando las operaciones. En el caso de multiplicar, igualmente no tenemos una opción designada, como aquí en la cinta de opciones. Sin embargo, igualmente podemos aplicar el uso de celdas. Ponemos un igual, tenemos el examen 4 por el examen 3. El examen 4, en este caso se usa el asterisco. Normalmente, o bueno, se nos ha acostumbrado a que podemos usar el asterisco o el X para simular el por, pero en el caso de Excel solamente se puede trabajar con asterisco cuando se utiliza la multiplicación. Entonces, el igual, seleccionamos las celdas, tenemos el examen 4 con el examen 3, el examen 4 por el examen 3, y jalamos, igualmente que en los anteriores. Hacemos aquí, nos tiene que salir una crucecita negra. Jalamos, y ya se nos multiplicaron los exámenes. Ahora, para poder realizar la nota más baja, en este caso, vamos a ir a cómo obtenemos un mínimo, un máximo y un promedio. En este caso, funciones mínimo, máximo y promedio. Para el máximo, para el mínimo y para el promedio tenemos nuestras opciones aquí en la cinta de opciones. Tenemos aquí el máximo, mínimo y promedio. También podemos escribirlo directamente, solamente en máximo escribimos max y entre paréntesis nuestras celdas o los números que queremos ingresar. En mínimo igualmente escribimos min y entre paréntesis las celdas que queremos ingresar, y en promedio directamente escribimos promedio. Y bueno, entre paréntesis las filas que queremos, las celdas que queremos ingresar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a elegir aquí la nota más baja, elijo mínimo y aquí por defecto me está seleccionando todas las filas de números. Pero yo no quiero estas, yo no quiero todas las filas, yo quiero nada más la de los exámenes. Entonces yo vuelvo a seleccionar estas 4, selecciono estas 4 y le doy enter. Y ya, entonces me ha sacado la nota mínima de aquí es 5. Entonces, bueno, igualmente yo puedo irme a la esquinita de abajo y jalar. Y ya se habrían seleccionado las notas mínimas de cada uno de los exámenes, ¿no? De cada persona. Vamos a seleccionar la nota más alta, en este caso es máximo, max. Nuevamente me selecciona todo, entonces yo solamente voy a seleccionar estas 4 notas y voy a arrastrar el mouse por estas 4 notas, haciendo clic. Le doy enter y me elige la nota más alta. Entonces aquí jalamos para abajo y se han elegido las notas más altas de todos los exámenes. Para la nota promedio, bueno, sabemos que el promedio de notas sería la suma de todas las notas que ya tenemos aquí, dividido entre el número de notas que tenemos. Entonces, nosotros podríamos realizar esto, por ejemplo, la suma de notas, damos un igual, la suma de notas, entre 4, porque son 4 las notas que hemos usado, y este sería el promedio. Podríamos hacer eso, o podríamos utilizar el promedio. En este caso me está seleccionando esto, pero no estamos trabajando con eso, estamos trabajando con las 4 notas. Entonces seleccionamos las 4 notas igualmente y le damos enter. Y ya esta función me calcula cuántas notas hay aquí y la suma de notas, y este sería el promedio. ¿Sí? Ok. Este sería el promedio. Entonces arrastramos esto para abajo y tenemos los resultados de todos los promedios. Vamos con elaborar un gráfico. En este caso, cuando hagamos cambios, lo que podemos ir haciendo es guardar. Guardamos los cambios para que no se pierdan. Y vamos a gráfico. ¿Cómo elaboramos un gráfico? Para elaborar un gráfico, primero seleccionamos las celdas de datos.
seleccionamos las celdas de datos. En este caso, tengo este cuadro. No se puede ver, pero porque está desordenado, pero primero lo voy a ordenar. A ver, vamos a ver para que se vean los cursos. Ya se ven los cursos y para tener las notas. En este caso no entra nota promedio. Entonces voy a agrandar esta fila y lo que puedo hacer es centrarlo. Centramos y esta opción lo que hace es ajustar lo que está escrito en la celda para que ocupe toda la celda. Por ejemplo, aquí ya, como no entraba nota promedio así de largo corrido, entonces ha mandado promedio a la parte de abajo. Entonces aquí tenemos ya lo tenemos más ordenado. Vamos a ponerle un cuadrito. Pinto esto y ya se ve mejor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esto, seleccionar las celdas de datos, nos ubicamos en la pestaña Insertar y seleccionamos gráficos recomendados. Tenemos esta, podemos elegir cualquiera de estos, ya que son diferentes tipos de gráficos, o simplemente nos vamos a gráficos recomendados y nos va a dar varias opciones de gráficos, ¿no? Podemos usar un gráfico de barras, por ejemplo, esto es lo que nos podría mostrar. Nos podría mostrar de esta forma o de esta forma, este es otro gráfico de barras, o un gráfico circular, por ejemplo, también de esta forma, o así. Yo voy a elegir el circular, le damos doble clic o le damos a aceptar cualquier opción y tenemos aquí un gráfico ya. Y bueno, nosotros podemos personalizar este gráfico, podemos personalizar los colores también, por ejemplo aquí, podemos hacerlo todo verde, con degradado, amarillo, y esa sería la forma de realizar un gráfico. Ahora, ¿cómo aplicamos las funciones matemáticas? En este caso vamos a ver las funciones de valor absoluto, aleatorio, entero, potencia, raíz y redondear. Para aplicar las fórmulas, en este caso vamos a hacer los ejercicios de la pestaña Funciones Matemáticas. Vamos a ver. Para poder usar las funciones matemáticas, vamos a seleccionar la celda en la que se plasmará la fórmula. Nos ubicamos en la pestaña de fórmulas, desplegamos matemáticas y trigonométricas y seleccionamos la fórmula a usar. Por ejemplo, yo tengo aquí valor absoluto. Entonces, como me indica las instrucciones, lo que vamos a hacer es seleccionar la celda. Aquí quiero el resultado. Me voy a fórmulas, aquí, la cinta de opciones, y me voy a matemáticas. En este caso, bueno, yo lo tengo más chiquito porque está así, por ejemplo, para que lo vean mejor. Aquí me va a salir matemáticas y trigonométricas. Entonces despliego aquí en la flechita y me van a salir diferentes fórmulas. Por ejemplo, en valor absoluto, la fórmula es ABS. Entonces selecciono esto y me va a salir la función acá. Para ingresar el número selecciono la celda de la que quiero el valor absoluto. La quiero de la C4. Selecciono o escribo directamente la posición de la celda y le doy a aceptar. Y me sale el valor absoluto de menos 45 es 45. De esta forma se aplican las fórmulas matemáticas. Entonces iniciamos con valor absoluto. Esto devuelve el valor absoluto de cada número. Podemos nuevamente realizar el procedimiento seleccionando la celda e ingresando la fórmula, o podemos hacerlo de forma escrita. Por ejemplo, si ya sabemos que es ABS, escribimos ABS, abrimos paréntesis y ponemos el número de la celda. En este caso es C5. Podría escribir yo tranquilamente C5 o seleccionarlo. Cierro paréntesis, le doy Enter y ya. Así me sale el valor absoluto. Entonces esto lo puedo arrastrar también y me lanza el valor absoluto de cada número. Vamos a ver el valor aleatorio para poder generar datos aleatorios. En este caso, hay dos formas. Nos muestran que tenemos aleatorio y paréntesis. Esta función devuelve un número que es mayor a 0 y menor a 1,
por ejemplo, 0.0,1, 0.0,15, 0,16, 0,90, pero no llegan a 1. Mientras que tenemos también el valor entre. En este caso, el valor que nos va a devolver es un número que está entre el límite inferior y el límite superior. La función es aleatorio.entre y entre paréntesis escribimos el límite, bueno, elegimos el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, si ponemos 5 y 7, el número que está entre esos dos es el 6. Vamos a ver. Vamos a usar la función aleatorio. Seleccionamos la celda, nos vamos a fórmulas, fórmulas matemáticas, trigonométricas, es esta de acá, y elegimos aleatorio, solamente aleatorio. En este caso solamente le damos a aceptar, ya que no tiene ningún parámetro. Igual aquí cuando elijamos la función nos va a salir un cuadro de diálogo que nos va a explicar. Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0, menor que 1, distribuido y cambia al actualizarse. Por ejemplo, si yo actualizo esta hoja de cálculo, se va a cambiar el valor. Le vamos a aceptar y nos da un número muy grande en cuanto a decimales, claro, ¿no? Porque sigue siendo menor que 1. Y esto lo puedo arrastrar o puedo igualmente escribir como antes la función, ¿no? Aleatorio. Igualmente es bueno mencionar que siempre que escribamos una función nos va a salir como que la recomendación de lo que estamos escribiendo aquí como una opción. Le damos doble clic y ya nos escribió la función. Cerramos el paréntesis, le damos enter y si se dieron cuenta cuando le di enter el número cambió. Entonces esto lo arrastramos y ya me lanzó un valor aleatorio en las demás celdas también. Para poder hacer un aleatorio entre, nuevamente me voy a matemáticas trigonométricas y le doy aleatorio entre. Inferior, por ejemplo, yo quiero entre 50 y el superior que sea 120. Le doy a aceptar y me lanza 52. Por ejemplo, vamos a poner esto por acá. Para poder hacer los demás solamente jalo y me salen más números entre 50 y 120. Y esto se sigue actualizando si se han dado cuenta. Porque así es, cada vez que demos enter o hagamos alguna operación, se va a ir actualizando. Podemos mantenerlo estático, pero es un poco contraproducente. Lo que podríamos hacer para mantener los valores sería copiarlos y volver a pegarlos. Vamos con entero. Entero. Para poner en entero, con esta función lo que se hace es que devuelve el número redondeado al entero más cercano. La función es entero y entre paréntesis la celda que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí seleccionamos la celda igualmente y nos vamos a matemáticas y trigonométricas en la pestaña de fórmula. Vamos a entero. Esto está ordenado alfabéticamente, entonces buscamos la E. C, D, E. Aquí está la E, entero, y seleccionamos la celda. En este caso quiero este valor, le doy enter, y de 54 con sus decimales me ha redondeado solamente a 54. Y estoy aquí para poder hacer los demás, solamente lo jalo. Y se han redondeado los demás valores a entero. Ahora, para potencia. Para potencia hay dos formas. Tenemos una fórmula o podemos realizarlo con un símbolo. Por ejemplo, tenemos la fórmula, seleccionamos la celda y nos vamos aquí a potencia. Igualmente bajamos hasta encontrar la P potencia. Aquí está potencia. Entonces me pide el número y la potencia. En este caso el número es el 1. Tenemos aquí ya definidas las columnas. Esta es la columna de números y esta es la de potencias. Elegimos el 1 y en la potencia, hacemos clic aquí y seleccionamos la potencia. Fácilmente podríamos escribir los valores o seleccionar las celdas. Yo voy a seleccionar la celda J4, J4 y le damos a aceptar. En este caso cualquier número elevado a la 1 es 1. Cualquier 1 elevado a cualquier número es 1. Y podemos hacer
la fórmula con cada uno de estos valores o simplemente jalamos, como en los otros ejercicios. Y se han realizado todas las operaciones de potencia. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 2 a la cuarta es 16, 5 al cuadrado 25, menos 3 al cuadrado es 9. Ok, y para la raíz, igualmente utilizamos una fórmula. En este caso es raíz. Damos clic en la celda que queremos la respuesta y buscamos en nuestras funciones de matemáticas la R. Vamos a ver, aquí está la R, raíz. Y buscamos el número. En este caso es raíz cuadrada. Siempre se va a trabajar en raíz cuadrada. Seleccionamos la celda. Aceptar. Podemos trabajar también la raíz con otros números, pero tendríamos que trabajar con la potencia, porque no nos da una función que tenga una raíz, raíz de 3, raíz de 4, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar directamente con potencia. Entonces esto de aquí ya solamente lo jalo para obtener los valores. Y estas vendrían a ser las respuestas, ¿no? La raíz de 4, 2, la raíz de 25, 5, la raíz de 81, 9, y la raíz de 231, 15.198684. Ahora, redondear. Para redondear, tenemos igualmente otra fórmula que se llama redondear. Esta nos va a devolver el número redondeado al número de decimales indicados. O sea, en esta fórmula yo voy a decidir cuántos decimales tiene este número. Por ejemplo, aquí tiene unos 5 decimales. Si yo decido que esto tenga 2, vamos a hacerlo de esta forma. Por ejemplo, seleccionamos la celda en la que queremos la respuesta. Vamos a matemáticas y trigonométricas y buscamos redondear. R, redondear. Selecciono el número, la celda y el número de decimales. Yo quiero 2 decimales. Esta sería la respuesta que me estaría dando, 521.5085. Aquí me lanza la respuesta, en este caso 85, ya que el 4 se estaría redondeando, y como el siguiente número es mayor a 5, entonces el 4 se redondea a 5. Y así podemos realizar las otras fórmulas. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Y por ejemplo, aquí me sale 2 decimales de 4. Yo puedo modificar esto, por ejemplo. Estaría modificando la función. Le puedo dar doble clic y veo aquí, por ejemplo, aquí tiene 2. Yo quiero un decimal. Entonces corrijo el 2 con 1 y me está cambiando el resultado. De 4.15 me cambió a 4.2 porque el 5 se redondea y el 1 se convierte en 2. Igualmente aquí puedo modificar y en los siguientes también. Y así es como se trabajan las funciones matemáticas. Igualmente aquí tenemos un sinfín tenemos muchas fórmulas con las cuales podemos trabajar acerca de diferentes datos. Tenemos la tangente, tenemos el seno, el coseno, y bueno, es cuestión de explorar Excel, ¿no? Tenemos varias funciones por aquí. Ahora lo que vamos a trabajar son funciones de texto. En este caso nos vamos a posicionar en la hoja de funciones de texto. Ok. Para poder trabajar con las funciones de texto es igual que en las funciones matemáticas. Vamos a seleccionar la celda en la que se plasmará la fórmula. Nos ubicamos en la pestaña Fórmulas, desplegamos las funciones de texto y seleccionamos la fórmula a usar. Por ejemplo, las funciones de texto en largo, ¿no? Imaginando que estamos en inicio, seleccionamos la celda en la que queremos la respuesta y nos vamos a la pestaña, a la cinta de opciones en fórmulas, y seleccionamos las de texto. Son estas amarillitas de aquí. Vamos a desplegar, en este caso quiero el largo. Vamos a largo, igualmente están ordenadas alfabéticamente, me voy a largo, selecciono la función y selecciono la celda de la que quiero el largo. Aceptamos. ¿Qué hace esta función? Igualmente, como siempre, me va a salir aquí un cuadrito que me va a explicar qué hace la función.
Esta función lo que hace es devolver el número de caracteres de una cadena. Bueno, el número de caracteres de una cadena. Ese es la longitud del texto que queremos conocer, ¿no? Por ejemplo, nos sale 30. Lo que pasa aquí es que los caracteres son cada letra que ingresamos contando los espacios. Por ejemplo, aquí yo tengo Antonio. Antonio tiene 7 caracteres. Nos cuenta un carácter del espacio. Javier tiene 6 caracteres más un carácter del espacio. Álvarez tiene 7 caracteres más un carácter del espacio. Y Andrade tiene 7 caracteres también. Entonces nos estaría devolviendo 30. Y así lo aplicamos también en los demás nombres. Y nos está devolviendo la longitud de cada texto, ¿no? La longitud de cada nombre. Vamos a izquierda. En la izquierda lo que va a hacer es devolver el primer carácter o caracteres según el número de caracteres especificado. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar la celda, nos vamos a texto y buscamos izquierda. Izquierda. Entonces elijo el texto. Yo quiero el primer texto. Y, por ejemplo, vamos a, en número de caracteres, yo quiero que me salga Antonio. Me va a salir los caracteres de la izquierda. Entonces, empezando por la izquierda, tenemos Antonio. Yo quiero que me salga Antonio. Entonces, para que me muestre el número de caracteres que yo quiero, para que me muestre Antonio, yo necesito un cierto número de caracteres. Tenemos en Antonio la A, 1, N, T, O, N, I, O. Entonces, aquí tenemos 7 caracteres. Elegimos 7 y le damos Enter. Entonces me muestra el nombre de Antonio. Y es así, por ejemplo, en Lucía tenemos 5 caracteres. Entonces yo aquí puedo bajar a Antonio para copiar la fórmula, pero Antonio tenía 7, entonces yo lo que quiero son 5 para Lucía. Le doy 5 y me muestra Lucía. Igualmente con lo demás, bajo la fórmula, por ejemplo, Sara tiene 4, pero me está contando, yo le he puesto 5 por Lucía, ¿no es cierto? Entonces lo que aquí me muestra el nombre debido a que aquí hay un espacio y este espacio lo está contando. Entonces, no son 5, sino que son 4 para el nombre de Sara. Aquí en Carla son 5 caracteres, eso está bien. En Manuel son 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso me muestra Manuel. Pero yo quiero que me muestre el nombre entero, entonces le cambio a 6. Sofía está bien, ya que son 5 caracteres. Y así es como trabajamos esta función. A ver, ahora vamos a ver la función derecha. Es lo mismo, sin embargo, que vamos a empezar contando los caracteres desde la parte derecha. Ahora voy a querer los segundos apellidos de cada uno. Esto va a devolver el último carácter o caracteres según el número de caracteres especificado. Vamos a buscar la función, seleccionamos la celda primero, nos vamos a las funciones de texto, seleccionamos derecha, aquí está, derecha, y seleccionamos el número de caracteres. En este caso, bueno, primero vamos a seleccionar la celda de la que queremos el dato, Antonio, es esta celda, y el número de caracteres que queremos. A ver, Andrade tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Aceptamos. Y nos da Andrade. Entonces, por ejemplo, yo voy a bajar esto. Y miren, como pueden ver, me está mostrando, aquí me ha faltado un carácter, debido a que Castillo no tiene 7 caracteres, sino 8. Entonces yo modifico esta función y le pongo 8. Y ahora sí me sale Castillo. Igual con Contreras. Contreras no tiene 7 caracteres, sino que tiene 9. Entonces yo corrijo aquí y le pongo 9 caracteres. De León, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De León sí tiene 7 caracteres.
y Gómez solo tiene 5. Entonces aquí vamos a modificar Gómez, le ponemos 5 caracteres y ya está bien. Jiménez tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así que está correcto. Y ahora vamos a las funciones de minúscula. En este caso, lo que va a hacer esta función es devolver todas las letras en minúscula. Seleccionamos el cuadro, nos vamos a texto y elegimos minúscula. Seleccionamos la celda de la que queremos el dato y le damos a aceptar. Entonces, como podemos ver, aquí empiezan los nombres con mayúscula, los nombres y los apellidos, pero con esta función nos ha pasado los datos a minúscula. Entonces aquí arrastramos y ya con esto no hay mayor complejidad, solamente es la celda. Entonces ya tenemos aquí los datos. Ahora vamos con mayúscula, es lo mismo, seleccionamos la celda y buscamos la función mayúscula. En este caso, bueno, es mayúscula. Texto, buscamos la M, mayúscula. Y seleccionamos nuevamente la celda. Seleccionamos la celda, le damos Enter. Bueno, las mayúsculas ocupan más espacio, entonces, por ejemplo, aquí en realidad está todo el nombre, pero lo que pasa es que la celda es muy pequeña. Entonces lo podemos agrandar un poco y ya está mostrándonos el nombre. Y bueno, esto lo podemos jalar para poder tener todos los demás datos. Y ya tendríamos todos los datos en mayúscula. Ahora, nuestra última función es concatenar. Concatenar nos va a devolver los textos juntos. Podríamos, por ejemplo, aquí queremos unir los nombres con los apellidos. Entonces, para esta función, seleccionamos la celda, nos vamos a texto y buscamos concat, de concatenar. Elegimos esto y tenemos que elegir los textos que queramos juntar. Por ejemplo, yo quiero juntar Antonio con Javier, con Alexa, con su apellido, ¿no? Álvarez Andrade. Ya. Entonces tenemos esto. Hemos juntado los nombres y los apellidos. Le vamos a aceptar. Pero vemos que, por ejemplo, normalmente es Antonio, espacio Javier, espacio Álvarez, espacio Andrade. Pero no tenemos este espacio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos modificar directamente esta función. Y tenemos las dos celdas seleccionadas. Pero yo quiero agregar un espacio. Entonces, vamos a abrir comillas. Le damos espacio. Cerramos comillas. Y nuevamente ponemos punto y coma. En este caso nos está contando lo que está dentro de las comillas como un texto. Si yo quiero escribir cualquier cosa, por ejemplo, escribo hola, me va a contar todo lo que está dentro de las comillas como un texto. Le doy Enter y me escribe, por ejemplo, Antonio Javier, espacio hola, Álvarez Andrade. Entonces, yo no quiero el hola, solamente quiero el espacio, lo modifico y le doy Enter. Y me ha mostrado solamente el espacio. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera concatenarlos al revés, lo voy a hacer de forma manual. Por ejemplo, escribimos concat y aquí me sale la función, concat. Y primero pongo Benítez, Benítez Castillo, punto y coma para el espacio. Escribo el espacio. Y punto y coma. Y la celda del nombre. Entonces ahora me está dando el nombre al revés, ¿no? Primero los apellidos, luego los nombres. Y así es como se va trabajando con esta función, ¿no? Y yo podría elegir cualquier dato. Por ejemplo, elijo concat. Y por ejemplo, yo quiero solamente que me muestre, por ejemplo, todo este nombre, Sofía Amelia Hernández Jiménez. Le doy clic a esta celda. Quiero que me muestre un espacio, punto y coma, comilla, espacio, cierra comilla. Y luego quiero que me muestre Sara Paula y con su apellido Castro Contreras. Entonces, selecciono la celda del nombre, punto y coma,
hago mi espacio para que no se junten los nombres con los apellidos, punto y coma, y selecciono los apellidos. Entonces se me han juntado todos los nombres con se me han juntado los dos datos. Tenemos Sofía Amelia Hernández Jiménez, Sara, Sofía Hernández Jiménez, Sofía Amelia Hernández Jiménez, el nombre de acá. Sara Paula Castro, Sara Paula Castro. Contreras me falta, pero es porque ya es muy amplio el dato, ¿no? Entonces así podemos trabajar con esta función. Podríamos trabajar con diferentes datos, pero por ahora lo voy a dejar solamente con el nombre de Sara Paula. Entonces le doy Enter. Y bueno, así voy trabajando los demás. Esto podría simplemente arrastrarlo hasta abajo y ya se me estarían haciendo los demás nombres con sus apellidos, ¿no? Con sus respectivos apellidos. Y así es como se trabajan las funciones de texto. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por asistir a esta clase. Espero que me haya dado a entender y hayan podido aprender un poco más de Excel conmigo. Muchas gracias.